¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos al canal. Quiero en esta ocasión poder comentar un poquito un par de párrafos del artículo 36 de la Atalaya de Estudio de agosto, y cuyo tema es: los siervos de Jehová amamos la justicia, o en este caso su justicia. Y hay un par de párrafos, no vamos a entrar en detallar cada párrafo porque sería redundar. Particularmente el párrafo número 4 dice: ¿qué forma de ser no refleja la justicia de Dios? Bueno, dice: cuando Jesús estuvo en la tierra, los líderes religiosos se consideraban justos y rectos. Jesús los condenó enérgicamente porque eran duros con los demás y ponían sus propias normas sobre lo que está bien y lo que está mal. Hoy en día hay personas que se parecen a ellos. Según su propio criterio, no hacen nada malo. Por lo general se creen superiores a los demás y son muy críticas. Bueno, dice allí que los líderes religiosos de los días de Jesús eran malos, que establecían ellos normas sobre lo que está bien y lo que está mal, y esas normas se las imponían al pueblo. Bueno, dice también que hoy día hay personas así, hay líderes religiosos así, y se creen superiores a los demás. Bueno, el testigo va a contestar de acuerdo a lo que dice el párrafo, qué sé yo, pero nosotros que tenemos esta visión de poder tratar de ver más allá y ser más imparciales, ¿no es cierto?, en nuestra crítica, podemos decir de que este párrafo también les aplica a los líderes religiosos de los testigos de Jehová. ¿Por qué razón? Porque ellos también, ¿no es cierto?, son personas duras o insensibles, que juzgan a los demás, que establecen normas a los demás y que se creen superiores a los demás. Si usted me dice que estoy mintiendo, vea un video de hace unos meses atrás donde uno de esos miembros del cuerpo gobernante, ¿no es cierto?, se refería en duros términos a personas que no son testigos de Jehová, que dejaron la secta y que iban a ser destruidos. Y de hecho lo ilustró, ¿no es cierto?, burlándose con esta cerilla que encendió, ¿no es cierto?, y después sopló, dando a entender el fin que tendrían según él los apóstatas, porque últimamente los líderes de la secta están muy preocupados por las personas que divulgan información, que ponen al descubierto las mentiras de esta secta. Así que les aplica muy bien a ellos. Después el párrafo 5 también me llamó la atención porque hablan de qué es lo que implica ser justo. Dicen que la justicia es una cualidad preciosa, que en pocas palabras es el justo hace lo que está bien desde el punto de vista de Dios. Y hablan de que, aplicado por ejemplo a los negocios, un testigo de Jehová que es justo a los ojos de Dios es honesto en los negocios. Y lamentablemente también les aplica a los testigos en muchos aspectos. No digo que solamente a ellos, pero lo digo porque ellos plantean estos estudios, que son los estudios del órgano especial que tienen, que es la Atalaya, para ellos,
porque el estudio de la Atalaya no está dirigido a las personas que no son testigos, son para ellos, para lucirse ellos, para creerse ellos más justos que los demás. Entonces, cuando habla de personas que no son honestas en los negocios, ahí encontramos a muchos testigos de Jehová que todavía, yo sé que muchos están allí, y no solo están allí como testigos de Jehová normales, sino también que están allí o como siervos ministeriales o como ancianos de congregación. Y recuerdo un siervo ministerial. ¿Y por qué me acuerdo de esto? Porque hace unos días lo encontré en la calle, ya ni se acordará de mí porque de hecho no estaba acá en la zona, tuvo que huir porque estafó a muchas personas. Tal es así que al salón del reino al que él pertenecía llegaban las personas a reclamarle, ¿no es cierto?, porque los había estafado. Y finalmente tuvo que huir de la zona, de la región, porque era realmente un sinvergüenza. Y era un siervo ministerial. Y le daban discurso. Entonces, la honestidad, hasta por ahí en el caso de muchos de ustedes, testigos de Jehová. Otro anciano que prestaba cierto servicio a las empresas, también mentía respecto de los materiales que usaba. Usaba materiales de mala calidad, pero cobraba por materiales de buena calidad. Eso no es honestidad, eso es deshonestidad. Ahora, ¿por qué uno sabe estas cosas? Porque esta ciudad es muy pequeña. Esta no es una gran urbe. Así que si eso ocurre en estas ciudades pequeñas, imagínense en aquellas ciudades grandes donde existe menos control para estos individuos. Después me llamó la atención aquí el párrafo número 18. En el párrafo 18 ellos dicen o plantean una pregunta: ¿por qué no debemos juzgar a los demás según nuestras propias normas? No debemos hacer eso, porque tenemos que tener presente que Jehová es el juez de toda la tierra. Él no nos ha nombrado jueces. De hecho, Jesús dio el mandato: dejen de juzgar para que no sean juzgados. Entonces, dice que Dios es el juez, o Jehová para los testigos de Jehová. Él no nos ha nombrado jueces. Y hay un asterisco en ese párrafo que dice: a veces los ancianos deben juzgar el caso de alguien que ha cometido un pecado grave y determinar si está arrepentido. Se esfuerzan por imitar a Dios siendo razonables, misericordiosos y justos. Bueno, aquí se contradice este párrafo. Porque por un lado, dicen ellos, nosotros no somos jueces de nadie, ¿ya? Nosotros tenemos presente que el juez de toda la tierra es Jehová. Así que por lo tanto no tenemos el derecho a mirar a los demás con un aire superior, ni juzgarlo. No. Bueno, pero a veces sí, a veces sí los ancianos hacen de jueces. Entonces los ancianos en estos ilegales comités judiciales que tienen los testigos de Jehová, que ya lo hemos explicado en otras ocasiones, donde cuando alguien comete un error, una falta, un pecado para ellos, es sometido a un juicio donde se enfrenta a 3 ancianos que van a evaluar, ¿no es cierto?, si ese testigo es merecedor de seguir o no seguir al interior de la secta. Y cuando recibe el juicio más severo es la expulsión, y por lo tanto la expulsión implica un castigo social. Así que nuevamente al descubierto su hipocresía, porque ellos dicen acá para adentro de que no, Dios es el juez, nosotros no hacemos eso.
pero establecen paralelamente, ¿no es cierto?, tribunales eclesiásticos donde juzgan a sus miembros. Alguien dirá, bueno, pero eso es una prerrogativa, todas las iglesias en general de alguna forma lo tienen. Ya, pero los testigos, ¿no es cierto?, hacen un juicio secreto donde el acusado de algo no tiene ninguna posibilidad de defenderse de individuos que ya llegan, muchos de ellos, con una predisposición a, ¿no es cierto?, hacer que esta persona no pertenezca más a la secta. Es decir, la base que se establece para esos tribunales o esos, como ellos le llaman, comités judiciales, es una base que ni siquiera se fundamenta en la Biblia, porque ellos no pueden respaldar esto por la Biblia. Y de hecho voy a considerar ese detalle, en qué se basan ellos para estos comités judiciales que hacen y por qué no son bíblicos, no están respaldados ni siquiera por su Biblia arreglada que ellos tienen. Bueno, pero ellos dicen que no, ellos no juzgan. Bueno, en esos tribunales internos ellos sí efectivamente juzgan. Después en el párrafo 21 dicen, con total hipocresía, tampoco juzgamos a los que no forman parte de la congregación. Por ejemplo, no juzgamos a nuestros familiares que no están en la verdad, ni pensamos que jamás serán testigos. Si lo hiciéramos, seríamos arrogantes y estaríamos creyendo más justos que los demás. Y nos estaríamos creyendo más justos que los demás. Jehová todavía les está dando a todos en todas partes la oportunidad de arrepentirse. Nunca olvidemos que Jehová considera injusto a quien se cree más justo que los demás. ¿Y quiénes serían esos que se creen más justos que los demás? ¿No son acaso ustedes los testigos de Jehová? De hecho, más de alguno en los comentarios lo ha puesto como que ellos son el pueblo especial, escogido, y por lo tanto todos van a ser destruidos. Y por cierto, los apóstatas, como ellos suelen llamar, sin base, sin argumento, a quienes difundimos información acerca de la secta, y por lo demás una información que no se puede, digamos, desmentir, porque nosotros usamos inclusive sus propias publicaciones, como es este caso. Dice, nosotros nos juzgamos a los demás, nos juzgamos a nuestros familiares que no son testigos o que no están en la verdad, como ellos le llaman, pero sí los marginan. Y el hecho de tú marginar a una persona, el hecho de tú considerar que esa persona no es una buena compañía, porque más allá de que tú no juzgues a tu familiar que no se ha hecho testigo, eso es una cosa. Decir, él tiene su creencia, o él la verdad que no quiere, pero cuidado, porque él es una mala compañía. Entonces, cuando tú juzgas a alguien por no ser parte de tu secta como una mala compañía, ¿qué estás haciendo? Estás emitiendo un juicio de superioridad moral, y por lo tanto estás juzgando, ¿no es cierto?, a otro. ¿Y para qué decir de aquel familiar que, tampoco es testigo, el expulsado, porque ustedes ya no lo consideran testigo, sino que al contrario, ustedes lo juzgan, porque ya esa persona pasó por este juicio privado, ¿no es cierto?, ilegal, que hacen los ancianos, y usted, ¿no es cierto?, respaldando eso, ya le va a negar el saludo, porque esas son las instrucciones que da la secta. Que ya no debe existir un trato, salvo
alguna situación puntual de emergencia o de salud, etcétera. Nada más. No puede haber un trato especial o un trato afectivo con ese familiar que fue expulsado. Como tampoco lo hay en los testigos de Jehová con aquellos familiares que no forman parte de la secta, que nunca han aceptado una visita, un estudio bíblico, ni se han hecho parte de la secta. Así que quería comentarles eso porque de alguna forma sus mismas publicaciones los pone realmente en entredicho, y como dice por ahí he escuchado esto, solos se pisan la cola. Efectivamente es así. Realmente la hipocresía de la secta no es algo que conozca límites. Así que en mi caso no me sorprende, pero a usted quizás le llame la atención y le ayude a entender por qué tiene que irse de allí y vivir su vida de una manera más feliz y más libre, si se quiere, de las garras de esta organización coercitiva y además que toma de alguna forma los recursos de ustedes con la misma excusa que lo hacen las demás iglesias, a la cual los mismos testigos de Jehová han criticado y demonizado cuando ellos son parte de lo mismo. Así que amigos, espero les haya gustado este video y nos estamos viendo en otra oportunidad.